Amigo. Entonces voy a ir llamando a los que faltan. ¿Listo? Listos ahí con sus presentaciones, amigos. A ver, ¿quién falta acá? Espérame, Costas, escucha. Está Lozano Echeverry Samantha. Sí, señor. ¿Vas a exponer? Sí, señor. De una. Vale, ya te pongo la pantalla, espérate. Espérate, profe. Ah, listo, ya me parece. Entonces, ahí, invocación. ¿Ya la ves, profe? Dame 5. Ya. Ah, listo. La tabla geológica. Entonces, la tabla geológica fueron las eras las que pasaron durante la evolución de la Tierra. Entonces tenemos la Diana, que empezó cuando en el momento cuando la Tierra se formó hace unos 4.567 millones de años y terminó hace 4.000 millones de años, durando unos 567 millones de años, cuando comenzó la era arqueana. La era arqueana, pues anteriormente era conocido como arqueozoico, que aquí fue donde se formaron las primeras células, las primeras bacterias que fueron las procariotas, y también donde se formó nuestro ancestro Luca. Tenemos la era proterozoica, que esta era fue donde surgieron nuevas especies extraordinarias, que fueron primero las células complejas, que fueron las eucariotas, una tierra helada y criaturas pluricelulares. Aquí tenemos los tres dominios, que tenemos el dominio eucariota, que este dominio está conformado por seres vivos, por todos los seres vivos, que están conformados por células eucariotas que tienen un núcleo diferenciado. Tenemos el dominio eubacteria, que se caracteriza por no tener un núcleo ni una membrana celular definida, que se encuentra encerrada en una pared celular que hace que mantenga su forma y también su tamaño. Tenemos el dominio arquea, que tiene una membrana unicelular compuesta por lípidos que le permiten tener mayor resistencia térmica. Y por último tenemos los 5 reinos de los seres vivos. Tenemos el reino Animalia, que son organismos eucariotas policelulares y son heterótrofos, y también de metabolismo aerobio. También poseen su propia movilidad propia y también poseen cuerpos simétricos. Y también tenemos el reino vegetal. Este es un término aplicado a todos aquellos los seres vivos pluricelulares que crecen en la tierra y absorben sus nutrientes. Tenemos el reino fungi, que tienen una Y además pared son autótrofos, mi celular. amor. Las plantas son autótrofas. Sigue. Ah, ¿de verdad? Ah, listo. Que tienen una pared celular de quitina, y ellos son seres heterótrofos que realizan una digestión externa, que por amostrofia pueden vivir en diferentes tipos de hábitats, como por ejemplo las algas que viven que viven en el fondo del océano, y ellos son hongos. Tenemos el reino protista, que ellos son células eucariotas que contienen toda la mayoría de mitocondrias y ellos pueden ser parásitos. Y por último tenemos el reino monera, que tienen células procariotas que carecen de un núcleo celular. Son organismos celulares más pequeños que se han encontrado entre 0.2 y 3 micros de diámetro. Muchas thank you. Muy bien. Bueno, Samantha, ¿qué era lo heterótrofo?
Ay, profe, eso sí no lo investigué. No tenías que investigar porque es que una investigación se te va a tardar por ahí unos 2, 3 años. Yo no te voy a poner a investigar, te voy a poner a consultar. ¿Qué quiere decir consultar? Ah, ok. Lo que pasa, ¿por qué te lo pregunto? Porque fue una palabra que dijiste en tu presentación. Entonces, ¿por qué la pusiste ahí si no la tenías clara? Eso es a lo que voy, muchachos. O sea, la idea no es que ustedes copien y peguen información, sino que al contrario, la lean esa información y la entiendan y pongan lo que entienden. Nosotros los animales somos heterótrofos. Conseguimos la glucosa de otros seres vivos. Las plantas y algunas cianobacterias, las cianobacterias y las algas, que son protistas, van a ser organismos autótrofos que crean su propia glucosa. Nosotros necesitamos comer para obtener la glucosa. Eso significa heterótrofo. Hetero es de otro, diferente. Diferentes seres vivos nos dan glucosa. Autótrofos significa su propia comida, su propio alimento, su propia glucosa. Es lo que hacen las plantas. ¿Listo? Samantha. Sí, señor. Bueno, Samantha, igual, digamos que la presentación estuvo bien, pero leíste mucho. Sentí que leíste mucho, si bien se notaba que lo copiaste en el cuaderno. La idea es que para las próximas Profe, presentaciones no leemos, ¿listo? profe, 90. Sí, se señor. escucha hasta la hoja pasando. Sí, no pasa nada. Eso está bien, es un proceso de consulta. Pero ahora vamos a pasar, en la tercera evidencia, vamos a pasar al siguiente paso. Yo también escribo mucho, muchísimo antes de exponer, pero después leo lo que escribo para poder exponer con fluidez, para no leer, ¿sí? Porque cuando uno lee, le está diciendo a los demás que no está entendiendo. Profe, es que tenía texto de apoyo. Ok, yo entiendo eso, pero ese texto de apoyo tiene palabras que no entendías, como heterótrofo y como autótrofo. No está mal, no está mal ponerlas, porque igual yo las puedo explicar, pero la cuestión es qué es lo que tú estás entendiendo. Estás diciendo cosas sin entenderlas, ¿sí me entiendes? Ese es el real problema. Listo, profe, gracias. Entonces, pues para eso estamos acá, para entenderlas, pero pues tú me puedes decir, venga, profe, pues la verdad yo encontré esta palabra, pero la verdad no la entendí muy bien. ¿Será que usted me puede explicar? Y yo, claro, claro que sí, por supuesto. Y por eso las explico en este momento. Espero que ya eso aparezca en sus apuntes, ¿no? Que es heterótrofo y que es autótrofo, porque ya lo definí. ¿Sí o no? Ya sale ahí en sus apuntes. Otra cosa, muchachos, yo ya ayer abrí la asignación de la tarea para que suban sus apuntes. Ojo con lo que va a decir en este preciso momento. Hay plazo de enviarla hoy a las 11:30 de la noche. Ese es el plazo máximo. Si usted lo envió a las 12 de la noche, ni modo, ya no la envió. ¿Listo? Plazo de enviar los apuntes del cuaderno, segunda evidencia, lo que escribió en la segunda evidencia, hoy a las 11:30 de la noche. ¿Listo? ¿Estamos? Hernández, ¿estás ahí, amigo? Sí, profe. ¿Vas a pasar? Sí, señor. Comparte, bueno. Ya ves. Sí, Pi, ya. Listo. Las eras geológicas. Las eras geológicas fueron las que nos dieron paso a nosotros. Y nosotros tenemos en la primera era la era adeana. En la era adeana no habían especies, no había ninguna clase de vida. Habían volcanes, habían choques de asteroides golpeando la Tierra y demás. Tenemos la era protozoica, que están las procariotas, las bacterias y las arqueas. Tenemos la era de los protistas. En la era protista es cuando se empieza a formar la célula eucariota. En el paleozoico es cuando ya empieza a haber vida. Ya hay animales, hay peces, hay insectos, hay plantas. En la mesozoica están los dinosaurios
que duró aproximadamente 186 millones de años y después sigue la era Ceosónica. En la era Ceosónica comenzó después de la extinción de los dinosaurios, que fue hace 66 millones de años y dio lugar a los mamíferos y al ser humano. Después están los tres dominios, que son el dominio eucariota, que son los organismos por células con verdadero núcleo, como las plantas, los animales y el ser humano. Tenemos la procariota. Se diferencian los procariotas porque no tienen núcleo y organelos rodeados por membranas. Después sigue el dominio arquea. Es un gran grupo de microorganismos unicelulares que, al igual que las bacterias, no presentan núcleo ni organismos membranosos internos, pero son diferentes a los procariotas. Después están los reinos de la naturaleza. Está el reino fungi, que tiene eucariotas, que son los basidomicetos y los ascomicetos. Tenemos el vegetal, que también tiene eucariotas, que son los equisetos, los licopodios, los gimnospermas y demás. Después Listo. ¿Cuáles tenemos, son los gimnospermas? señor, ¿Cuáles son las gimnospermas? los gimnospermas. Ujú. eh, no sé, profe. Ah, lo mismo que la compañera Samantha. Chicos, no hay problema que ustedes pongan esas palabras ahí, pero si ponen palabras raras, consúltenlas. No es difícil. Si tú buscas en Google gimnospermas, perdón, te va a salir que la mayoría serán los pinos. ¿Listo? Pinos. Los pinos y las gimnospermas son árboles o plantas que no tienen frutos carnosos, sino más bien leñosos, y no tienen flores, como los pinos. Pero si tú buscas angiospermas, que por ahí las dijiste, son las plantas que sí tienen flores, producen flores, ¿cierto? Lo Ok, mismo pasó profe, ahorita con lo que gracias. estás diciendo. Ascomicetes y basiomicetes no son los que crean la forma de sombrillita y los otros son los microhongos, como el moho. Ok, profe, gracias. O sea, la idea También, es que ustedes hablen desde lo que entendieron, no es de lo que están leyendo. Estás leyendo, eso no te lo aprendiste, te lo juro. no, profe. Bueno, los nombres sí me quedó muy difícil aprendérmelos, pero lo demás sí. Lo que pasa es que una cosa es, ¿qué es aprender? Hablemos de eso. El día del profe, hablemos de eso. ¿Qué es aprender? ¿Alguien sabe? No, no solo el compañero. Adquirir nuevos Profe, conocimientos. Claro, profe. construir conocimiento. Ah. Construir conocimiento. ¿Qué es lo que ustedes entienden a veces por aprender? Como memorizar. Memorizar no es aprender. Uno aprende cuando le encuentra sentido a las cosas. Por eso yo les digo que cuando hablen de los reinos, hablen de las características de los reinos. O sea, de qué se encarga cada reino, por qué se caracteriza. Cuando ustedes entiendan la característica, ustedes van a diferenciar muy bien entre todos los grupos y qué es lo que diferencia. ¿Sí me entienden? Sigue, sigue. Ok, profe. En el reino animal están los animales, que son las aves, están los insectos, están los arácnidos y están los mamíferos. En el reino protista están las algas verdes, están también las algas rojas, están los protozoos flagelados y otros. Y en el reino monera está formado por células procariotas unicelulares. Este reino no tiene células eucariotas, que son las arqueobacterias y las eubacterias. Ya, profe. Listo. Bien, dejémosla en 90, ¿listo? ¿Estamos? Hola. Sí. Hey, Sí, hola. profe. Ah, chao. No, mentiras. Ujú. Profe, Pastrana, ¿estás ahí?
Pastrana, ¿estás ahí? Es que se está entrando desde el perfil del hermano. Uy, ¿quién está escuchando? ¿Qué es eso? ¿Carranga? Sí, Carranguita. profe. Deliciosa. Deliciosa carranga. García Arevalo, ¿estás? ¿No? Profe, él nunca está. Listo. González Ramírez, ¿Tampoco? Aquí, profe. ¿vas a presentar? Sí, señor. Dale. Ok, Se bueno. prepara Garzón. Listo, profe. Yo me preparo. ¿Estás así? ¿Estás ahí, perdón? ¿Profe? Ya, ya, ya. Manifiéstate. Ah, bueno, ya. ¿Ya puedes ver? Sí, ya. Introducción de biología. Las eras geológicas. La Jadiana. Pues, en esta era, pues, era básicamente la Tierra primitiva, pues, como nos plantea la teoría de Oparines, que en ese entonces, pues, la Tierra sufría de constantes erupciones de volcanes y quedas de rayos y cosas así. La Arquea. Bueno, pues en la Arquea, pues, fue una de las épocas más importantes porque fue la época donde apareció Luca y pues donde ahí ya empezaron a aparecer gran parte de bacterias y todo eso. En el Proterozoico, si no estoy mal, en ese entonces pues ya como que las bacterias y eso empiezan a avanzar y a evolucionar hasta el punto pues que ya se están pareciendo a las bacterias de hoy en día. Pues el Paleozoico pues ya comienzan a aparecer los primeros animales vertebrados y algunos insectos y cosas así. En el Mesozoico, si no estoy mal, pues ya hay unos par de dinosaurios y ahí. Y pues la Cenozoica ya es donde empiezan a aparecer animales que están como en la actualidad. Y pues finalmente la histórica, pues donde aparecen los primeros seres humanos. Los dominios. Bueno, pues los dominios se contienen en 5 grupos principales, que son las protebacterias, creo, las, ¿cómo decir? Espiroquetas, las... Que es una espiroqueta. Es que, profe, cuesta recordar la memoria, profe. Es que no es de memoria. La, O sea, yo no te estoy pidiendo que te memorices nada. En algún momento el profesor Miguel les dijo que se tenían que memorizar algo. No, señor, No, profe. No. Yo No, nunca les profe. dije. No sé por qué me confunden, muchachos. Yo no les estoy diciendo. O sea, es más, o sea, ¿qué es una espiroqueta? O sea, la pusiste en tu presentación. ¿Por qué la pusiste? pues, ¿Mm? ¿Hola? Ah, entonces, vuelvo a lo mismo, muchachos. O sea, la idea no es que se memoricen, porque es que cuando uno memoriza no aprende. Así de sencilla es la vida. Cuando uno memoriza, no aprende, porque solo memorizan para un ratico y ya. Yo por eso les dije, digan las características de cada grupo. Dime la característica, mira, ahí los tienes, los 3 dominios, ¿no? ¿Cuál es la característica de las bacterias, de las arqueas y de los eucariotas? Fácil. pero eso no contaría como leer. No, porque me lo vas a decir. Cuando tú dices lees, no entiendo. Ok, profe, entonces, pues, digamos, pues bacterias, pues están los Chioroflexus, No, 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 creo. no, no. Ey, yo no te estoy diciendo, eso que tú tienes ahí es un árbol filogenético. ¿Qué es un árbol filogenético? Un árbol que nos está diciendo en qué momento evolutivo empezaron a aparecer ciertas especies. Está bien el árbol. Yo no te estoy diciendo que me leas lo que dice cada árbol. Yo estoy diciéndote, si me entiendes la pregunta, es que creo que no me estás entendiendo la pregunta. ¿Cuáles son las características de las bacterias? Que son muy parecidas a las arqueas, por supuesto. Mejor dicho, dejémosla fácil, Andrés, para que no te confundas. ¿Cuáles son las características del dominio eucaria? Facilísimo, fácil, fácil, fácil.
Pues es que no me acuerdo bien, profe. ¿Alguien sí se acuerda? Para recordarle un poco. Tienen un Que núcleo tienen definido. núcleo. Ah, el material genético está protegido por una membrana que se llama el núcleo. Tanto, es decir, tienen células eucariotas, por eso el dominio es eucaria, que significa que tienen células eucariotas. El dominio bacteria y el dominio arquea, ¿qué tipo de células tendrán, Andrés? Pues bacterias eucariotas. No, Andrés, creo que no estudiaste, ¿cierto? No, pero es que esta parte del tema pues no la entendí muy bien. Es muy fácil. ¿Qué tipo de bacteria, qué tipo de célula tienen las bacterias y las arqueas, muchachos? ¿Cómo, profe? ¿Qué tipo? Procariotas. ¿Cómo? Procariotas. Procariotas, sin dudar, sin dudar. Procariotas. O sea, no empiecen procariotas. No, procariotas. Profe, no tienen un núcleo. No tienen la gran cantidad de organelos celulares que tienen las eucariotas. No tienen un núcleo definido. Son unicelulares. Si bien en los eucariotas hay unicelulares, también hay pluricelulares. Las bacterias y las arqueas son totalmente unicelulares. ¿Entiendes, Andrés? Pues digamos que sí. No, digamos que no. Dime, no, profe, no entendí. O sea, no te voy a decir, ay, es que usted, no, pues si no entendiste, pues ¿qué podemos hacer? Volver a explicar, ¿no crees? Para eso Pues estoy yo también. acá, para volver a explicar. Entonces escribe en tu cuadernito, porque eso tiene que ir en los apuntes que me vas a enviar hoy, antes de las 11:30 de la noche. El dominio bacteria y el dominio arquea, ¿ya lo escribiste en tu cuaderno? Tienen células procariotas. Sí, señor. Y el dominio eucaria, que también se puede llamar eucariota, tiene células. ¿Cuáles, Andrés? Procariotas. ¿Cómo me vas a decir procariotas, papu? Pero si estoy diciendo que se llama eucariota. Eucariotas. A ver, Andrés, volvamos otra vez. ¿Qué diferencia hay entre una célula procariota y entre una célula eucariota? Eso para estas alturas ya debe estar claro. ¿Qué diferencia hay entre una célula procariota y entre una célula eucariota? Que Que unas una tienen tiene núcleo núcleo y la otra no. y la otra no. Unas tienen núcleo y otras no. No, Andrés, dije Andrés. ¿Cuántos Andrés hay? Hasta niñas llamadas Andrés. Andrés, ¿cuál es la diferencia entre una célula procariota y una eucariota? Que una tiene núcleo y la otra no. ¿Cuál tiene núcleo? La eucariota. ¿Seguro? Que ¿Seguro? No, perdón, la procariota. ¿Seguro? ¿Seguro que la procariota? a la arte. Nadie más active el micrófono, por favor. Por favor. Bueno, Es para que él tenga claridad. Andrés, activa el micrófono. No quiero que lo cierres nunca hasta que yo te diga que lo cierres. ¿Listo? Déjalo abierto siempre. Eso ahí está bien. Perfecto. Vamos a hablar. No te sientas mal. No te estoy regañando. Te estoy... porque cierras el micrófono. A ver, profe, es que como No lo acaba de hacer cierres. un poco de ruido, pues por eso. No pasa nada. Lo escuchamos. No pasa nada. Pero quiero... O sea, lo que pasa es que la tecnología nos ayuda mucho, pero también nos ayuda como a escondernos, ¿sí me entienden? Y yo no quiero eso. Relájate. Yo no te estoy regañando ni te estoy... Si no entiendes, pues no pasa nada. Pero necesito también que pongamos de nuestra parte, ¿listo? Tanto tú como yo, ¿listo? ¿Estamos? De Entonces, acuerdo. ¿qué diferencia hay entre una célula procariota y una eucariota? Que una tiene núcleo y la otra no. ¿Cuál tiene qué? Pues que la eucariota es la que tiene núcleo y pues la procariota es la que no lo tiene. Listo, eso es una de las principales diferencias. Entonces, la eucariota tiene el material genético protegido por un núcleo. Ojo con lo que estoy diciendo. No es solo que tenga núcleo, sino que dentro de ese núcleo está el material genético, que es lo que le da las características a la célula. Y la procariota lo tiene sueltico por ahí. ¿Qué otra diferencia hay?
Andrés, yo les había pedido una tareita pidiéndole esas diferencias o algo así, No sé, Creo yo que no. sí, profe. que tenía que aparecer en el cuaderno. Sí, profe. Eran las funciones de la célula eucariota. Listo, con eso ya tienen las diferencias. O sea, si ustedes escribieron los organelos celulares de la célula eucariota, se darán cuenta que las células procariotas no tienen los mismos organelos. Básicamente solo tienen ribosomas, material genético y ya, prácticamente. ¿Me escuchas? Es muchísimo más grande la eucariota. Entonces, mira, Andrés, si tú entiendes la diferencia entre estas dos células principalmente, vas a entender la diferencia entre los tres dominios, porque la célula procariota que tienen las bacterias son células muy simples, que se dividen muy rápido, ¿sí? Las arqueas van a ser células procariotas también, pero que van a tener ciertas características de eucariotas y van a aguantar muchas de ellas temperaturas y condiciones muy, muy fuertes, las arqueas. Y las eucarias, pues son todos los seres vivos que tenemos, como nosotros, células eucariotas, que formamos tejidos y todo eso. ¿Listo, Andrés? Ah, ¿Lo anotaste? ah, ¿Lo tienes claro? listo, profe. Gracias, profe. Listo. Es que como antes, o sea, no entendía muy bien el tema, entonces fue por eso. O sea, yo tengo una pregunta, Andrés. Si tú antes no entendías el tema, y no solo para ti, o sea, para los demás también, si no han entendido el tema o si alguien no ha entendido un tema, ¿por qué no me han preguntado antes? Profe, la verdad no entendí tal cosa. Antes de la exposición, para que en la exposición puedas exponer correctamente. ¿Sí ves la diferencia? Listo, sigue. Bueno, entonces, pues cambiando de tema, pues pasamos con los reinos de los seres vivos. Pues primero está el reino Foggy, que es el que se conforma Fungi, por... hongos. el- Le puedes eso, decir correcto. reino fungi o también le puedes decir reino hongo, tal cual. Ok, pues. Bueno, pues este está conformado por hongos, setas, champiñones y pues por cosas así. Después le sigue el reino vegetal, pues que son árboles, plantas y eso. Y pues ya sigue el reino animal, pues que estamos por, por animales, pájaros, perros y eso. Y pues finalmente estamos con los protistas, que son como las plantas que están bajo el agua, como algas y así. Y ya sería todo. Bueno, los protistas, las algas parecen plantas, pero no lo son como tal, ¿listo? Dentro de los protistas nosotros tenemos unos organismos, unos microorganismos como los protozoos, amebas y paramecium que nos pueden hacer daño también, mucho daño si no los comemos. Por eso hay que limpiar muy bien las frutas y las verduras. Bueno, Andrés, dejémosla en 80. Ok, gracias, profe. Bueno, Profe, se va a listo. desconectar. Ah, bueno, nos volvemos.